Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Buen día, amigos. Hoy nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Adolfo Interpreta, y en este caso, precisamente para continuar en esta miniserie sobre la Biblia hebrea y la magia. En el día de hoy vamos a explorar un tema que tiene que ver con lo que hemos visto precisamente en el último episodio. La pregunta que hoy nos va a preocupar es si los profetas fueron milagreros o magos. Y esto tiene que ver precisamente con esta distinción básica que nosotros ya encontramos en las Escrituras, que tiene que ver con el origen del poder. Cuando nosotros hablamos de un milagrero, significa que en esta oportunidad, el profeta, cuando lleva a cabo una acción que precisamente implica la modificación de la realidad, como puede ser, por ejemplo, la curación de alguien o el castigo de alguien, en realidad, él solamente funciona como un intermediario, porque queda claro que realmente el que tiene el poder es Yahvé. Y por lo tanto, la única función que tiene el profeta es ser el medio por el cual se manifiesta el poder de Yahvé sobre la tierra. Pero si nosotros consideramos al profeta en calidad de mago, significa que en este caso, supuestamente, el poder estaría en él mismo. Y es él el que influye sobre la realidad. Es él el que modifica precisamente su mundo, y no es Yahvé. Y aunque les parezca realmente llamativa esta cuestión, cuando nosotros exploramos las Escrituras, podemos ver realmente casos que parecerían, en algún caso, certificar una de las posibilidades, es decir, el profeta como milagrero, y por el otro lado, la del profeta como mago. Como caso de estudio en el día de hoy, quiero comparar a dos profetas que están también muy íntimamente ligados, que es el caso del profeta Elías y su discípulo predilecto, que es Eliseo. Estos dos profetas vivieron algo así como en el siglo IX antes de nuestra era, en el reino de Israel, es decir, en el reino del norte. Y vamos a comenzar primero con el caso del profeta Elías. Y en este caso también yo elijo un tema que es un tema común a estos dos profetas, que precisamente se caracterizaron por ser hombres poderosos, hombres que realmente podían influir y cambiar la realidad. Y el caso específico que vamos a tratar es el caso de la resurrección de un niño. Y vamos a ver dos historias y de qué manera cada una de estas versiones parecerían llevarnos a conclusiones precisamente diferentes. Como dije, empecemos con el profeta Elías. En Reyes 1:17 tenemos una historia cuando Elías se encuentra visitando a la viuda de Sarepta en Sidón. Y la historia reza así: después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Y entonces ella dijo a Elías: ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: dame tu hijo. Él lo tomó de su regazo y subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo: Yahvé, Dios mío,
¿Es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. En este texto, como vemos, se nos habla del caso del hijo de esta viuda de Sarepta, que muere y obviamente la madre está desesperada por esta situación. Y entonces Elías interviene, y lo que es significativo, que es cuando Elías se lleva al niño a la habitación de arriba y dirige su oración a Dios. Y le pide realmente a Dios que obre un milagro. Aun cuando se dice que él se tendió 3 veces sobre el niño, como si fuera de alguna manera algún tipo de práctica terapéutica, de todas maneras queda claro en el texto que el que salvó al niño, el que realmente llevó a cabo el milagro, es Yahvé. Como el texto lo dice claramente, Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Es decir, el texto claramente pone de manifiesto que no fue Elías el que llevó a cabo el milagro. El milagro lo hizo Yahvé. Ahora, es conocido Elías como un hacedor de milagros y por eso el texto lo llama hombre de Dios, Ish Elohim. Es decir, es un hombre que realmente lleva a cabo hechos prodigiosos, pero el mismo texto lo presenta Elías solo como un intermediario para llevar a cabo esos milagros. Frente a este texto, frente a esta historia, quiero presentar entonces ahora otra historia que a manera de reflejo de la misma lo vemos en el caso de su alumno y seguidor elegido, que es Eliseo. Y aquí, precisamente en el libro de 2 Reyes, capítulo 4, tenemos una historia que de alguna manera dialoga con nuestra historia, pero vamos a ver que el tenor es totalmente diferente. En este caso es Eliseo visitando a la mujer de Sunem. Y dice así: un día pasó Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, y le hizo fuerza para que se quedara a comer, y después, siempre que pasaba, iba allí a comer. Dijo ella a su marido: mira, sé que es un santo hombre de Dios, que siempre viene por casa. Vamos a hacerle una pequeña alcoba de fábrica en la terraza y le pondremos en ella una cama, una mesa, una silla y una lámpara, y cuando venga por casa, que se retire allí. Vino él en su día, se retiró a la habitación de arriba y se acostó en ella. Es decir que en este caso tenemos a este profeta, que también es reconocido como un hombre de Dios, es decir, como un hombre, como un profeta que lleva a cabo milagros. Y en este caso, esta mujer, que entendemos era una familia muy rica, lo quiere agasajar precisamente a este hombre tan prestigioso que es Eliseo. Y por eso le sugiere a su marido que realmente le preparen una habitación con una mesa, con una silla. Tienen que entender, obviamente, que en las condiciones del Oriente Antiguo, esas eran condiciones realmente de lujo, lo que diríamos condiciones VIP. Y precisamente, entonces, cuando pasa por ahí el profeta
Eliseo realmente lo recibe en su casa. Y ahora el texto continúa de la siguiente manera. Dijo él a Gehazi, su criado, llama a esta sunamita. La llamó y ella se detuvo ante él. Él dijo a su criado, dile, te has tomado todos estos cuidados por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que hablemos en tu favor al rey o al jefe del ejército? Ella dijo, vivo en medio de mi pueblo. Dijo él, ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, por desgracia ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo él, llámala. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Dijo él, al año próximo, por este mismo tiempo abrazarás un hijo. Dijo ella, no, mi señor, hombre de Dios, no engañes a tu sierva. Concibió la mujer y dio a luz a un niño en el tiempo que le había dicho Eliseo. Ahora tenemos una situación en donde Eliseo presume precisamente de su estatus. Es decir, él tiene muy buenos contactos en la administración central y por eso realmente a manera de retribuirle a esta mujer su buen trato para con él, le dice si quiere que haga algo a favor de ella, hablar con el rey o hablar con el jefe del ejército, pero ella le dice que eso no es necesario. Y entonces, como vieron, aparece el servidor, el ayudante de Eliseo Gehazi, que le dice, bueno, pero ella no tiene hijos y su marido es viejo, es decir, que desde el punto de vista de la naturaleza no tiene ninguna posibilidad de poder llegar a quedar embarazada y finalmente dar a luz. Y entonces, sin dudarlo un momento, Eliseo le pide que ella venga y le anuncia. Y fíjense la formulación de las palabras de Eliseo. Al año próximo, por este mismo tiempo, abrazarás un hijo. Es decir, él con total seguridad, él dice que ese milagro habrá de suceder. Y ella, por supuesto, pone en duda que eso suceda, porque desde el punto de vista de la naturaleza, realmente eso sería imposible. Pero el texto dice claramente en el versículo 17, concibió la mujer y dio a luz un niño en el tiempo que le había dicho Eliseo. Es decir, que en realidad, en este caso, Eliseo pudo obrar lo que diríamos un milagro. Pero el texto, fíjense, y es muy llamativo, en ningún momento menciona a Dios. Es decir, Eliseo podía realmente anunciarle que iba a tener un hijo siempre y cuando Dios lo decidiera. Y hubiéramos esperado que por ahí, como en el caso de Elías en la historia anterior, Eliseo le rezara a Dios pidiéndole su ayuda para llevar a cabo el milagro. Pero eso no sucede. El texto debería entender que bastó con que Eliseo dijera que eso es lo que iba a suceder y finalmente sucedió. Y para que puedan entender precisamente lo que se esconde detrás de este texto de una manera muy sutil, es comparar una situación algo parecido con el nacimiento milagroso de uno de los patriarcas de Israel, Isaac. Como recuerdan, también el caso de Abraham y Sara, ellos eran mayores y por supuesto no había ninguna posibilidad concreta de que desde el punto de vista de la naturaleza Sara pudiera concebir. Y entonces tenemos en Génesis 18, cuando vienen los tres ángeles, anunciarle a Abraham y Sara que ella realmente va a quedar embarazada. Y eso también genera una duda e incluso también una risa por parte de Sara, mostrando su desconfianza o su incredulidad acerca de la posibilidad de que ella quede embarazada. Y fíjense ahora lo que dice Génesis 18 sobre este tema. El texto reza así. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Reutemann, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá.
Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Dijo Yahvé a Abraham: ¿Cómo así se ha reído Sara diciendo, seguro que voy a parir ahora de vieja? ¿Es que hay nada milagroso para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Es decir, aquí tenemos la situación en donde Sara pone en duda la posibilidad de que se lleve a cabo este milagro, pero Yahvé dice que obviamente, como Él es todopoderoso, ¿acaso hay algo que Él no pueda hacer? Y entonces dice que en el plazo fijado volveré, y eso precisamente sucederá. Y así, finalmente, el texto continúa, ahora en el capítulo de Génesis 21, diciendo que lo que había anunciado Yahvé ciertamente sucedió. El texto reza así: Yahvé visitó a Sará como lo había dicho, e hizo Yahvé por Sará lo que había prometido. Concibió Sará y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Es decir que, como era de esperar, Dios puede llevar a cabo milagros. Y en este caso, así sucedió. Ahora, si uno compara la versión en hebreo de Abraham y Sará en esta historia de Génesis 18 con las expresiones que aparecen en la historia de 2 Reyes 4 con Eliseo, se podría ver claramente en hebreo que el texto de Eliseo realmente presenta una relación intertextual con el texto de Génesis, precisamente para mostrar que en este caso Eliseo parecería apropiarse de estos poderes de Yahvé, porque como en nuestro texto de Génesis dice, en el plazo predicho por Dios, es decir, como Dios lo había dicho, así sucedió, ¿sí? En el caso de Eliseo, leímos que el niño había nacido según el anuncio que le había dicho Eliseo. Es decir, claramente aquí hay un contraste muy claro entre, en un caso, las palabras de Dios, que es obviamente el que se supone que es el que lleva a cabo el milagro, y en otro caso fue según lo que dijo Eliseo, y no como sucede en nuestro caso, que es según lo que había dicho Dios. Es decir, que en este caso parecería ser que el texto lo presenta a Eliseo como alguien de poder, que basta con que él diga algo para que eso suceda. Ahora, esta historia realmente sufre un cambio fundamental, digamos, totalmente el espíritu de la historia cambia en la segunda parte de este texto. Fíjese lo que sucedió después, una vez que realmente el milagro, este hecho milagroso, portentoso, que parecería ser que el causante de ese milagro fue Eliseo, sin recurrir a la ayuda de Dios. Fíjense lo que sucedió después. Creció el niño y un día se fue donde su padre, junto a los segadores. Dijo a su padre: mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo a su criado: llévaselo a su madre. Lo tomó y lo llevó a su madre. Estuvo sobre las rodillas de ella hasta el mediodía y murió. Subió y la acostó sobre el lecho del hombre de Dios, cerró tras el niño y salió. Llamó a su marido y le dijo: envíame uno de los criados con una asna. Voy a salir donde el hombre de Dios y volveré. Dijo él: ¿por qué vas donde él? No es hoy novilunio ni sábado. Pero ella dijo: paz. Hizo aparejar el asna y dijo a su criado: guía y anda, no me detengas en el viaje hasta que yo te diga. Es decir, ahora tenemos un cambio fundamental de la historia, que este niño, que era el que tanto ellos querían ver y crecer, finalmente fallece. Y entonces la madre lo deja precisamente acostado en el lecho del hombre de Dios, es decir, el Ish Elohim, es la habitación en la que pernoctaba Eliseo, y ahora pide un transporte, de lo que entendemos otra vez, que era una persona rica, que le prepare el asna, a los efectos de ir a visitar al profeta. Y en este caso podemos entender o
desde una manera indirecta, que parecería ser que en la antigüedad había una práctica de ir a visitar al profeta, es decir, a este sabio, los novilunios, es decir, a mediados de mes, cuando es luna llena, o en sábado, a los efectos de poder escuchar palabras sabias de estos hombres. Y así sucede. Ella sale de su casa para ir a encontrarse con el profeta, y el texto continúa así. Fue ella y llegó donde el hombre de Dios, al monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio a lo lejos, dijo a su criado Gehazi: ahí viene nuestra tsunamita. Así que corre a su encuentro y pregúntale: ¿está bien tú? ¿Está bien tu marido? ¿Está bien el niño? Ella respondió: bien. Llegó donde el hombre de Dios al monte y se abrazó sus pies. Se acercó Gehazi para apartarla, pero el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Yahvé me lo ha ocultado y no me lo ha manifestado. Ella dijo: ¿acaso pedí un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me engañaras? Es decir, ahora llega el momento de este encuentro tan tenso entre la mujer tsunamita y Eliseo. Y el texto realmente nos da a entender que Eliseo presupone que algo pasa. Y no solamente eso, sino que vemos que el mismo texto dice que él entiende que Dios le ha ocultado algo y no se lo ha manifestado. Es decir, que el mismo texto sugiere que hay una desconexión entre el profeta y Dios, porque obviamente el profeta es el primero que tendrá que haber sabido de lo que sucedió. Precisamente en este caso, hablando de este niño, que él había sido un instrumento fundamental para su nacimiento. Y entonces, ahora la mujer le enrostra a Eliseo el por qué le trajo al mundo este niño para que finalmente muriera. Y ahora podemos entender que el orgullo de Eliseo se ve claramente comprometido. Y fíjense ahora cómo continúa la historia. Dijo a Gehazi: ciñe tu cintura, toma mi bastón en tu mano y vete. Si te encuentras con alguien, no le saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Él pues se levantó y se fue tras ella. Gehazi había partido antes que ellos y había colocado el bastón sobre la cara del niño, pero no tenía voz ni señales de vida, de modo que se volvió a su encuentro y le manifestó: el niño no se despierta. Nosotros hubiéramos esperado que frente a esta situación, enseguida realmente Eliseo saliera del lugar de su residencia, es decir, en el monte Carmel, y fuera precisamente a Sunem con el propósito de salvar al niño. Pero vemos que no lo hace. Él en realidad simplemente manda a su servidor, a su siervo, a su ayudante Gehazi, y les dice que tome su bastón. Nosotros no entendemos por qué es importante el bastón, pero después entendemos. Porque el bastón es como si fuera realmente la fuente de poder de Eliseo. Es decir, que ese bastón está en contacto con las manos de Eliseo. Y por lo tanto está cargado, el texto sugiere, cargado con el poder de Eliseo. Y por eso, ¿qué es lo que hace Gehazi cuando llega? Le colocó el bastón sobre la cara del niño. Es decir, que en teoría tendría que haber bastado precisamente el uso de este bastón poderoso, como si fuera un tipo de varita mágica, para llevar a cabo, en este caso, el milagro. Y el niño realmente no se recuperó. Es decir, otra vez, no vemos aquí una acción en donde Eliseo le pide ayuda a Yahvé, como fue el caso de Elías en el texto anterior, sino realmente él presume de su poder y cree que basta simplemente con poner el bastón para llevar a cabo el milagro. Y frente a esta situación, no le quedó otra cosa a Eliseo precisamente que volverse ahora a Sunem para ahora él tomar cartas en el asunto. Y el texto continúa así.
Llegó Eliseo a la casa. El niño muerto estaba acostado en su lecho. Entró y cerró la puerta tras de ambos y oró a Yahvé. Es decir, ahora por primera vez en este capítulo aparece una referencia a Dios. Es como que Eliseo ahora ve que él no puede hacerlo solo. Él necesita la ayuda de Yahvé. En este caso parecería ser que él se vio forzado a hacer algo que en principio él creía que no era necesario. Bastaba simplemente su poder, pero no, necesita la ayuda de Yahvé. Y el texto continúa. Subió luego y se acostó sobre el niño, y puso su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre los ojos, sus manos sobre las manos. Se recostó sobre él, y la carne del niño entró en calor. Se puso a caminar por la casa de un lado para otro, volvió a subir y a recostarse sobre él hasta 7 veces, y el niño estornudó y abrió sus ojos. Fíjense que en este caso, Dios no le concedió precisamente esa solicitud de ayuda a Eliseo de manera inmediata. Eliseo llevó a cabo sus prácticas, como habíamos visto también en el caso del profeta Elías, pero le tardó tiempo, es decir, no fue de manera inmediata. Y finalmente Dios tuvo misericordia y salvó al niño. Y el texto termina así. Llamó a Gehazi y le dijo, llama a la tsunamita. La llamó y ella llegó donde él. Dijo él, toma a tu hijo. Entró ella y cayendo a sus pies se postró en tierra y salió llevándose a su hijo. Es decir, finalmente el prodigio se llevó a cabo, pero como vimos, fue solamente como resultado de la intervención de Dios. Es decir, que el texto sugeriría, de alguna manera, que esta presentación a tipo o a título de parodia sobre Eliseo, lo que quiere precisamente, de alguna manera, es polemizar con una creencia que probablemente tenían en la antigüedad acerca supuestamente de los poderes que tenía el profeta Eliseo. Y el texto claramente polemiza contra esta idea, argumentando que el poder no está en Eliseo, ¿sí? Eliseo es un profeta, no es un mago, y por lo tanto el poder solamente de poder llevar a cabo milagros está en manos de Dios y no de Eliseo. Ahora, seguramente algunos de los que están aquí oyéndome dicen, ¿acaso puede ser eso? ¿Puede ser que realmente la gente haya creído que el profeta Eliseo era él capaz de llevar a cabo los milagros y por lo tanto funcionar a manera de mago y no como simplemente un intermediario como lo vimos en el caso de Elías? Pues miren, tenemos precisamente al final de sus días un relato totalmente sorprendente que parecería indicar que realmente existía una creencia popular acerca del poder del mismísimo Eliseo. Y en este caso, en 2 Reyes 13, tenemos una historia que tiene que ver una vez que Eliseo ya había muerto. Y el texto cuenta así. Eliseo murió y lo enterraron. Por entonces, año tras año, bandas de ladrones moabitas invadían el país. Y en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver llegar a una de aquellas bandas, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso en pie. Es decir, que el texto ahora nos sugiere, de manera increíble, que Eliseo llevó a cabo un milagro, pero en realidad simplemente no hizo nada. Bastó con que el muerto tocara los huesos, la osamenta del profeta Eliseo para resucitar. Lo que el texto en este caso sugeriría entonces es que el poder estaba en Eliseo. Y esto precisamente nos recuerda historias, por ejemplo, acerca de santos que sus huesos o restos físicos, sean el pelo, sean las uñas, sean las ropas que hayan estado en contacto con los santos, basta con tocar esos restos de ese santo para llevar a cabo un milagro. Es como que el poder está en él.
Y en este caso, el texto probablemente sugería que existía en ciertos círculos de la creencia que el poder estaba en Eliseo. En este caso, no, el texto no dice que intervino Dios, sino que bastó simplemente tocar los huesos de Eliseo para llevar a cabo este milagro. Y en este sentido es interesante ver, para terminar, cómo el gran historiador Flavio Josefo, de finales del siglo I de nuestra era, este sacerdote de Jerusalén, que también funciona a veces como exégeta, en el libro de Antigüedades Judías, cuando cuenta esta historia, y la única historia o versión de esta historia que conocía era la de la Biblia hebrea del libro de 2 Reyes, pero fíjense cómo la interpreta Josefo. El texto reza así: aconteció por aquel tiempo que unos ladrones echaron en el sepulcro de Eliseo un hombre a quien habían asesinado. En cuanto el muerto tocó el cuerpo de Eliseo, de inmediato revivió. Y con esto he dejado explicado lo referente al profeta Eliseo, a sus predicciones que hizo mientras estuvo entre los vivos, y al poder divino que siguió ejerciendo aún después de muerto. Es decir, que en este caso Josefo se ve precisamente forzado a explicar por qué el efecto de este milagro, y es lo que quiere decir que en realidad el poder divino que siempre había actuado por medio de Eliseo seguía todavía en existencia también después de muerto, y eso es lo que posibilitó que cuando el muerto tocara los huesos de Eliseo, precisamente el muerto resucitó. Esta interpretación quiere todavía preservar esta idea fundamental de la Biblia hebrea, según la cual el que lleva a cabo los milagros es Dios y es la fuente de todo poder, y no la del profeta. Pero como sugerí, probablemente en un estadio primitivo de estas leyendas sobre el profeta Eliseo, probablemente Eliseo haya sido considerado un mago, un taumaturgo que llevaba a cabo milagros, pero en la tradición bíblica esas historias fueron ya editadas con el propósito de presentarlo a Eliseo como un profeta, y por lo tanto, como dijimos, el poder viene de Dios y no del profeta a título de mago. Pues entonces, amigos, completamos otro episodio de esta serie sobre magia y seguiremos explorando este tema tan fascinante sobre el lugar de la magia en el pensamiento del antiguo Israel. Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Roitman. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.